¿Qué es eso? ¿Qué llaman amor? ¿Qué es el afecto? El sentir. ¿Acaso no soy Dios? Para que viva. Muy buenos días o buenas tardes, según sea el tiempo en que usted va a mirar esta palabra o va a escucharla. Alabamos al Señor en este bello y hermoso día domingo 21 de agosto del año 2022 en este hermoso país llamado Chile. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque grande es su misericordia, ¿ya? Le quiero decir que nosotros mucho antes, o sea, antes de la palabra hemos estado orando, hemos orado cuando hemos preparado este mensaje, cuando hemos escudriñado la palabra. Entonces por eso aparentemente no oramos ante las cámaras, pero lo vamos a hacer, ¿ya? Te damos gloria, honra y honor, Padre. Ayúdanos en la administración por amor a tus hijos, por amor a mí, por amor a ti mismo, Señor, que todo sea para tu gloria. Y habla, Señor, a lo profundo de nuestra mente, de nuestras conciencias y de nuestros corazones. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces vamos a seguir con esta lectura de la carta a los Efesios, que como todas las cartas escritas por Pablo fueron muy profundas porque fueron inspiradas por Dios. La palabra del Señor no pretende ser hermosa, sino que ser eficaz. ¿Ya? Hay una palabra, un texto en Hebreos que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta abrir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no haya de ser manifiesta ante su presencia, porque todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ya? ¿Qué cuenta daremos? Esperamos no dar ninguna cuenta negativa, que todos nuestros pecados estén perdonados acá, para que nos vamos sin ninguna carga a la presencia de Dios. ¿Ya? Porque no sería muy agradable someterse al escrutinio del Señor en el cielo sin perder la salvación, sino pasar un poquito las últimas vergüenzas como seres humanos. Y la Escritura dice que el que en él creyere no será avergonzado. ¿Ya? ¿Cuál es la manera de evitar las vergüenzas? Tener toda nuestra vida a cuenta con el Señor, ¿sí? Y también con las personas. Recuerde siempre, usted tiene que perdonar aunque no te pidan perdón. Tú no tienes que tener rencores ni revanchismos con nadie, porque esas son mochilas, cargas para el alma, que nos dificultan aún más el camino por la puerta estrecha por la que vamos a pasar. Bien, entonces vamos a ver ahora el versículo 13 en adelante, lo vamos a escudriñar y dice así, 1:3 de Efesios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Algo hablamos el domingo pasado. Cuando dice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, hay un texto que se hace inentendible, pero que acá se revela completamente. La vida espiritual es una vida espectacular, diferente, escapa, va más allá de la razón, no contra la razón. Las cosas de Dios van contra la lógica humana, pero es la lógica humana la que está en contra de la razón, ¿cierto? Quiero que alguien que lea fuerte, que busque en Juan 13, en Juan 3:13, por favor. El que la encontró lea fuerte para que se escuche por el micrófono. Juan 3:13. Y meditemos sobre esto. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Gracias. ¿Se da cuenta usted?
Nadie que, subió al cielo. nadie subió al cielo. Entonces alguien dice, pero ¿cómo Elías dónde está? Sí, está en el cielo. Pero aquí el Señor Jesucristo completa un cuadro perfecto. Escuche, nadie subió al cielo, sino ¿quién? El que descendió. ¿Y qué más? El Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Físicamente. La tierra. En la tierra. Entonces alguien dice, no, ve que la Biblia no es un montón de cosas locas que yo no las entiendo. Pero ¿qué dice más abajo? ¿Qué dice el versículo siguiente? Ahí en Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Exactamente. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Cuando estaba Nicodemo hablando con el Señor, porque estaba hablando con Nicodemo, antes le dice, si no entienden las cosas terrenales, ¿cómo van a entender las celestiales? ¿Cómo pueden entender las cosas celestiales? Entonces, no, este libro es loco. Este libro es loco. Recuerden que Pablo dijo que el Evangelio para la gente es locura, pero para nosotros es poder de Dios, salvación. Poder de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando dice acá en el libro de Efesios que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, y también dice en otro texto que no lo vamos a ver por tiempo, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Jesucristo. Espiritualmente estamos en lugares celestiales, hermanos. ¿Ya? Por tiempo, por el tema mismo, no me cabe buscar ese versículo, pero existe. ¿Ya? Dice que estamos sentados en lugares celestiales. Y yo estoy acá, pues, en un sillón cómodo, en una casa acá, donde hay muchos hermanos sentados físicamente, pero la Escritura dice que también que me hizo sentar en lugares celestiales. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está tan en nosotros y nos tiene tan profundamente en su corazón que donde está Jesús estamos nosotros. ¿Y por qué Jesús decía que estaba en el cielo? Porque Jesús espiritualmente estaba en el corazón del Padre. Y esto nos revela a dos personas divinas y obviamente que a través de la Escritura va hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla de sí mismo solo para glorificar al Padre y al Hijo. Porque le pese a quien le pese. La Trinidad o Triunidad divina no es una idea babilónica, es una revelación divina. ¿Está escuchando? Entonces, cuando acá nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿qué más quieres tú si el Señor te sentó en Él? Porque Él me representa a los ojos del Padre. Porque nadie que no esté en Jesucristo no puede ser salvo. Y nadie es medio salvo. O nadie está medio perdido y medio salvo. O somos salvos o estamos condenados. Y lamentablemente las sensaciones del alma nos tiran hacia abajo. Porque somos seres almáticos, somos seres volubles. Pero la Escritura nos pone en regla. ¿Cierto? La Escritura nos pone en regla. Déjenme ver algo, algo cortito por acá, que en realidad me cuesta mucho ver, ese es el problema. Ya el Señor hará su obra, ¿ya? Amén. Pero la Escritura es muy clara. Dice esto, escuche. Nos resucitó, aunque todavía ni hemos muerto físicamente, pero ya nos resucitó. ¿Cuándo? Porque nacimos con pecado en la sangre
no lo hemos ejecutado hasta que sabemos el concepto de bien y mal. Entonces, cuando creemos en Jesús de todo corazón, hemos nacido de nuevo. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Solamente afectará la muerte física. Por eso no le debemos temer a la muerte. Porque en realidad la muerte ya no existe para nosotros, solamente la muerte física, porque el cuerpo está sujeto al pecado. Nuestro espíritu fue revivido, nuestra alma ha sido redimida, y aún así el alma nos tira hacia lo terrenal, porque a veces los apetitos del alma, querer darnos ciertos gustos, y no digo que en sí sean pecado, pero que nos mantienen pegados acá, y tienden a alejarnos del Señor, y es la lucha constante. Entonces dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. Cristo, en el Mesías. No hay otra forma. ¿Tienes a Jesús? ¿Te arrepentiste a los pies de Él? ¿Le quieres seguir? ¿Le amas? El amor todo lo puede. Amén. El amor todo lo puede. Mi esposa, yo le dije que amaba más al Señor cuando le conocí y no lo entendió porque no había entregado su vida. Y lloró porque pensó que yo ya no la amaba. No, nunca, jamás. Solamente que amé más al Señor. Apareció el supremo hacedor. Amén. Apareció aquel que dio su vida. Apareció el más espectacular de los seres que han pisado la tierra. El que es invencible. El que vendrá a poner orden. El que les matará a ustedes, hermanos progres, les matará a sus líderes. Acabará con ellos. Y echará a 2 de los líderes que ahora están manipulando este mundo, los echará vivos al lago que arde con fuego y azufre. Los primeros clientes, el anticristo y el falso profeta, que engañará al mundo. Dentro de poco aparecerán, cuando el Señor saque a su iglesia. El que dará el paso para poner a los judíos y a los árabes en la buena, y se construirá el tercer templo en donde se meterá la bestia y será adorada como el Mesías. Eso pasará. ¿Por qué? Porque dice que, ¿sabía usted que Dios también engaña? Si tenemos mucho que enseñar, Dios también engaña. Escuche. Dice que el Señor enviará un espíritu para que turben a todos aquellos que no quieren la verdad. Porque el Señor mismo dice, enviará un espíritu de engaño sobre ellos. ¿No quieren creer? ¿Quieren imbuirse de este mundo? ¿Aman el progresismo que en este momento está haciendo todas las inmundicias mentales y morales del planeta que vienen sobre una generación completa de 1 hora? Es decir, viene el paquete completo que se ha acumulado a través de los siglos, el error de la maldad vendrá sobre ellos y quedarán obnubilados con ese ser que los engañará a todos. Y ya le están haciendo caso en muchas cosas. Ya tiran un error y todos lo creen. Una iglesia que ama al Señor, que ama la palabra, no se arrodilla a las ideas de este mundo. ¿Quieres ser vencedor? Arrodíllate ante el Señor y estarás de pie ante el mundo. Estarás de pie. Miren, mejor ver a un cristiano encadenado, siendo arrastrado por la verdad, que estar feliz con la mentira. Amén. Y que serán engañados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así dice. Dios les envía un poder engañoso. Dios se burlará en el tiempo final. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Así que no digan que Dios no se burlará en un momento. No digan que Dios va a engañar a los que quieren ser engañados. No a ti. Si tú buscas a Jesús, el Señor te va a cuidar como a la niña de su ojo. Así como tú cuidas
la niña de tu ojo. Amén. Así el Señor te cuida. Así me cuida a mí. ¿Y qué cuida? Pero si el Señor lo amara tanto, ¿por qué tiene problemas a la vista? Por lo menos yo tengo remedio todavía. Pablo tuvo lo mismo a lo mejor y murió ciego. Ya no veía nada. Le tenían que escribir. Yo todavía leo con estos aparatitos, con estos inventos. Que Dios da sabiduría e inteligencia al hombre, pero hay algunos que son sabios diabólicos, sabios tontos, que todo lo usan para contrarrestar, para aplastar al Señor, para convertirse en los peores enemigos del Evangelio. Benditos sean esos hombres inteligentes que aman al Señor constantemente. ¿Ya? Ahora, dice, en lugares celestiales. 4. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Jesús. Sí. Dios no me escogió a mí porque encontró alguna cualidad en mí. ¿Sabes qué cualidades vio en mí? El pecado. Y Dios mismo, como lo sabe todo y es creador de todo, dijo, este necesita, este es un miserable, un cuitado, pobre, ciego espiritualmente, además, y desnudo. Es decir, la desnudez es símbolo de vergüenza. Porque nadie quiere ser desnudo, nadie quiere andar. Imagínate tú la idea que te saquen toda la ropa y te tiren a la calle. ¿Qué haces? Tratas de cubrirte, ¿cierto? Entonces todos estos que se piluchan en público es porque ya la conciencia está totalmente cauterizada. Pero aquí dice una palabra del Señor, que nos escogió en Él, nos escogió en Jesucristo. ¿Cuándo nos escogió? Que lo hablamos en parte la semana pasada, cuando dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sin mancha. Dice al final de esta carta que el Señor viene a preparar, para sí vino a preparar una iglesia santa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Correcto? ¿Quiénes se casaron alguna vez con vestido de novia que estén aquí? Levanten la manito. Los hermanos no. Ya, levanten la manito. 1, 2, 3. ¿Quién más? Ya, escuchen. ¿Se acuerdan cómo vistieron ustedes? Sí. Que lo que más cuidaban ya no quisieron tomar nada, ni agua, ni ir al baño, porque se habían puesto el vestido de novia. Yo fui testigo de estas 3 novias. También vi a mis otras 2 hijas, también las vi vestidas de novia. Y he visto a otros hermanos, porque si hay algo que a mí me han usado en algo que no es muy bíblico, pero que no es antibíblico, es casar, creo que tengo como 135 matrimonios así bendecidos, con vestido de novia, la gran mayoría. ¿Te imaginas tú que vaya, agarre el vestido de novia, ¡ay, se me le quedó afuera, se me le quedó! Y que esté lleno de mancha, que esté todo arrugado. No, el vestido de novia está impecable. Entonces el Señor habla de las vestiduras espirituales de su iglesia. No importa los pecados que cometiste, porque el Señor te los perdonó todos. Y eres parte de su esposa. La esposa del Señor, la iglesia, la componen todos los hijos de Dios que están en el mundo. Y hay una iglesia, hay 2 iglesias. Terrenalmente hay 2 iglesias, una falsa y una verdadera. A la iglesia falsa le llama la gran ramera. Sí. ¿Cierto? Sí. Que una mujer ebria, dice. Ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Que tiene un cáliz lleno de abominaciones. Que en el original dice con los fluidos orgánicos de todos los amantes que ha tenido. Esa es la parte literal. ¿Ya? Lleno de las inmundicias, dice. De sus fornicaciones. Y está la iglesia del Señor, la cual está compuesta por gente muy educados, otros sin educación, unos pocos analfabetos, otros profesionales, otros grandes lectores,
pero que componen un grupo de gente que el Señor limpió con su sangre y que le puso su Espíritu Santo. Entonces, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Por eso debemos permitir, cuando faltamos, cuando hacemos cosas malas, tenemos que ir a que el Señor nos ponga la plancha caliente y nos deje planchados, que saque las arrugas. ¿Me escucha? Hay gente que le gusta planchar. ¿Se ha fijado? Uy, a mí lo que más me gusta es planchar. Me gusta que venga la ropa arrugada y plancharla. Bueno, el Señor quiere planchar nuestras vestiduras. ¿Cuándo? Constantemente. Que estemos preparadísimos cuando Él llegue. ¿Y qué es prepararse? Es estar enojado, andar triste, andar asustado. No, confiar en que la salvación pertenece en lo que el Señor hizo en la cruz, no en lo que nosotros hagamos. Porque a mí me pueden contar 1000 historias de ustedes que han pecado en el Evangelio y antes da lo mismo. Si el Señor te perdonó, estás limpio, estás sin arrugas del pecado, estás sin mancha de pecado, porque el Señor te perdonó. Por eso dice en 1 de Juan que el Señor con su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces acá dice bien claramente, ¿cierto? Que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para preparar para sí una iglesia gloriosa, que no tenga mancha y arruga. No habla de seres que no se equivocan. No habla de seres que son cabeza dura. Habla de hijos, porque el Señor sabe que somos cabeza dura. Es que soy tan malo. No te preocupes. Tú eres más malo de lo que crees, pero Dios lo sabe. Y aún así te ama. Y pagó por tus pecados. Amén. ¿Me entiendes? Sí. Pagó por tus pecados. Pagó todo precio. Pagó los pecados que cometiste, los que estás cometiendo, arrepiéntete, pídele perdón. Y si vas a pecar sin querer mañana, cárgalo a cuenta de la sangre de Jesús. Y tu vida va a ir perfeccionándose. ¿Qué es lo que es perfecto? En el griego la palabra perfecto significa completo. No, hermano, no es completo de esos con mayo, con vienesa. Es que está enterito delante de Dios, de que toda tu vida fue entregada al Señor. Eso es un ser perfecto. ¿Me entiende? Amén. No es que hoy día estaba en la mesa y se me salió un... Dejé de ser perfecto. No, pues trata que no te pase. Pero por el Señor no te va a mandar al infierno por esas cosas. Todos creen que el Señor está esperando que yo peque para destrozarme. Por eso se necesitan líderes en las iglesias que tengan misericordia y que lleven a la persona a los pies del Señor. ¿Me escucha? Que lleven a las personas a los pies del Señor. Puede molestarme si alguien peca, pero en ningún caso podemos mandar a alguien a la condenación y no lo debemos hacer. Dice que debemos ser benignos y misericordiosos, de la manera que el Señor Jesucristo nos perdonó, hacerlo también ustedes. Debemos perdonarnos unos a otros. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya? Seguimos. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí. Aquí me voy a detener porque es sumamente importante. ¿Ya? El Señor nos escogió. Entonces yo he escuchado a muchos seres brillantes, esplendentes, así, genios resplandecientes, genios deslumbrantes, como he escuchado por ahí, que dicen, y si el Señor nos escogió, entonces ¿para qué predicar? Que el Señor ya lo escogió ya. Porque ponen esa voz, una voz de genio, es que el Señor ya los perdonó, po. Entonces, ¿para qué predicar, po? Si aquí dice que nos escogió ya, po. No es tan así. Esa gente es tan
¿Sabe por qué? Porque ¿cómo se llama? La ignorancia, sobre todo la ignorancia espiritual, es muy hereje, es muy herética, es ofensiva hacia Dios. Se quieren meter en los terrenos divinos. Primera de Pedro, versículo 1 y 2. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Por favor, ¿quién va? ¿Quién lee? ¿Quién lo hace? Primera de Pedro 1, 1 y 2. Sí, lea nomás. Lea. 1, 2. Sí, 1 y 2. Elegidos según la prescripción. Versículo 1 y 2. Y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. A los que son contrarios a la Trinidad. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Lea el segundo versículo de nuevo, por favor. Mire qué profundidad. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primero, la carta es universal, pero nombra a los expatriados. ¿Cuáles eran los expatriados? Los judíos que se convirtieron y que fueron echados de su lugar, que tuvieron que escapar por su vida, escapar de los maltratos, escapar de esto y de este otro. Escuchen, el Señor nos dice claramente que cuando nos persigan en un lugar, nos vamos a otro lugar. ¿Está escuchando? No, soy hijo de Dios, mátenme por él. No, al Señor no le sirven los que se autoinmolan. El Señor sabe el día que morimos. ¿Correcto? Sí. Entonces, como el Señor sabe el día que voy a morir, tampoco voy a buscar, a lo mejor este es el día que me voy a morir. No, eso lo sabe Dios. Pero dice bien claro, elegido según la presciencia de Dios. ¿Qué es lo que es la presciencia? El prefijo pres indica anterior. Y ciencia, el conocimiento que tiene Dios. Hablen más despacito. Elegido según la presciencia de Dios. ¿Sabe lo que es presciencia? Que Dios lo sabe todo de antemano. ¿Correcto? Y esos son atributos no comunicables de Dios. ¿Hay atributos comunicables de Dios? Sí. En la misma carta de Pedro más adelante dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. O sea, yo puedo participar de la santidad de Dios. Pero meterme en estos terrenos y yo dar mi veredicto, entonces no le prediquemos a nadie, porque se echan para atrás, pues, ¿eh? Entonces no le prediquemos a nadie, porque si Dios dice que sabe quiénes van a ser salvos, entonces ¿qué voy a hacer yo? Entonces estamos jugando a ser Dios. Estamos siendo tan atrevidos como lo fue el diablo, que quiso ponerse en el lugar y en el espacio divino. Dice la palabra que el Señor nos lleva y Él nos sienta en lugares celestiales. No nosotros. Él lo hace. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es bien claro. Aquí vamos a ir solo para explicar lo que es que Él nos bendijo, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes que creara este universo. Antes que creara toda la materia, ya había pensado en hacer. Lo primero que pensó en hacer fue a nosotros, a ti y a mí. ¿Me oyes? Mucho antes que creara el planeta, mucho antes que crear este maravilloso planeta, que no sufre ninguna manera de sobrepoblación. Le metieron eso y todo, quieren colaborar para reducir la población mundial.
No, lo que quieren es que viva la menos cantidad de gente y ellos están pensando en vivir eternamente, en hacerse una operación genética entera y ellos disfrutar. Quieren que nos alimentemos de insectos, quieren que nos alimentemos de todas las cosas, las basuras que ellos no van a comer, y la gente está comprándoles todo. Sí, hay mucha sobrepoblación, así que yo también me voy a comer una tortilla de grillos, quieren preparar hasta las cucarachas. Y ellos van a seguir comiendo carne, van a seguir comiendo langosta, van a seguir comiendo todo lo que existe natural para ellos. Y la población, sí, hay mucha gente. Sí, estamos sobrepoblados. ¿Sabías tú que toda la humanidad, los 7.800 millones de habitantes que hay, cabemos en un cubo de 80 por 80 juntitos así? No, es que eso usted lo dice. Hablamos, es como la marcha que hubo en Chile, por la marcha del millón, no eran más de 350 el sistema métrico. Dice que es imposible. No alcanzaban a caber 500.000 personas en la marcha del millón, porque vivimos en un mundo que nos mete mentiras. Y ahí están los pobres humanos que todos están esperando, como el pajarito con el piquito abierto para que le metan los gusanos. Estamos esperando con la mente abierta, a que nos metan todas las mentiras que ellos tienen y negamos la verdad divina. Negamos las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque me parece que son muy extremas. ¿Acaso no es más extremo el aborto? ¿Acaso no es más extremo matar un bebé antes de nacer? ¿Y cuál es la idea de ellos? Matar a los bebés 10 minutos antes que nazca, matarlo, para que no sea crimen. ¿Y qué hacen muchos cristianoides? No, está bien, pues. Está bien. Es razonable. Es razonable. Por eso tú no le creas a nadie que no ame al Señor. O que te quieran meter, sea adulto, joven, niño. No andes creyendo. Créele a la palabra de Dios. Porque un día abrirás los ojos en la presencia del Señor. O lo abrirás en el infierno. ¿Ya? Romanos 10. Romanos 10. El que encontró primero, si los demás no quieren leer, no te preocupes, si no quieren cooperar. Romanos 10, 8 al 15. Yo siempre decía que lean todos, pero no quieren leer. Ya. Romanos 10, 8 al 15. ¿Le encontró? Ya, lean bien. Sí, 8 al 15. ¿Capítulo 10 o...? Capítulo 10, versículo 8 al 15. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. No es esa. Alguien que lo tenga Ya. mientras lo buscan, pues. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Escuchen. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Al 15? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Sin haber. Sin haber, perdón. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Hasta el 15? Sí. Ya, gracias. Escuche, hay hartas cosas, ¿cierto? Entonces, no prediquemos si el Señor sabe quiénes van a ser salvos, po. Ese es un atributo divino, cabeza dura. Ese no es un atributo mío. Yo le tengo que predicar al flaco, al gordo, le tengo que predicar al chico ese, le tengo que predicar al largo viaje, al grande ahí, a la mujer grande, a la mujer chica. Porque yo no sé quién es salvo, Dios lo sabe, yo no. Mateo 28. Mateo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, versículos 18 al 20. Antes que lea, escuche, ¿qué dice? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, que en hebreo es, en griego es evangelio, buena noticia, que el Señor perdona, que el Señor salva, que el Señor da vida eterna. Están acá. Yo tengo un pie bot, tengo una pata chueca. Tengo un tobillo más delgado que el otro, tengo un tobillo atravesado. Pero dice el Señor que cuando yo salgo y yo le hablo a alguien del Evangelio, mis pies son hermosos. Eso está dicho por el profeta Isaías. 730 años antes que viniera Jesús, ya se dijo que son hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Así que si tú ves mi pata chueca, para el Señor han sido hermosos. ¿Me escuchas? Es que no hay que predicarles, el Señor sabe los que son salvos y los que no lo son. Ahora sí, Mateo 28, 18 al 20. No, acá van a leer. Hace rato que... Gracias, mi hermano querido. Después viene esto. El 18, ¿cierto? Sí, 18, dije hace rato. Mateo 28, 18 al 20. Ay, Acá, 18 al 20. Acá. y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y el Hijo y el del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, escuche. Yo insisto con esto, por si hay un genio esplendente o resplandeciente entre nosotros. Es que ¿para qué predicarle a la gente si el Señor sabe quiénes son salvos? Escúchame. Diosito, Diosita. No le digan Diosito a Dios porque Él no es Diosito, es Dios. Amén. Eterno, todopoderoso. No un Amén. Diosito. Ni tatita Dios, Dios. ¿Ya? Ese es un atributo meramente divino.
exclusivamente divino. Dios lo sabe todo, pero yo no sé. No, ese tipo es muy feo para predicarle, para mí que tiene hasta cara de infierno. No, yo tengo que predicarle a todo ser humano, a toda criatura. Y hay que meterse en el contexto, porque vienen los genios resplandecientes, entonces hay que predicarle a las lombrices, dice toda criatura. ¿En qué contexto? ¿En qué contexto lo dice? ¿Ya? Imagínate que pusiera ahí, y Jesús dijo, pero no no los animales, porque y se especula y se hablan tantas estupideces, herejías. Jesús dijo bien claro, por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿cierto? Por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y al final dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, hacer discípulos antes. Hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, a mí me cabe predicar nomás a la gente. Ser molesto para algunos. Hay gente que tú le hablas del Señor y reciben con avidez la palabra. Entonces, a veces la gente se mete. ¿Te ha pasado que un día le estás hablando a alguien? Ay, ya empezó. Gente que se supone que tiene al Señor. No, no me molesten a mi amigo, no me molesten a mi amiga, no le hablen. Si tú no quieres que yo le hable a personas, que no esté yo en tu casa. O no lo lleves a mi casa. Porque yo le voy a hablar de la salvación. Porque ver a ese bello joven, a ese varón, a esa persona adulta, o a ese niño que ya sabe lo que es bueno, porque los niños, lo único que les cuesta entender que los niños tienen doble vida y ya saben pensar mal es a los padres. Los ven siempre, oh, si es tan inocente, yo conozco a mi hijo. No es que yo conozco a mi hijo. Yo me quedaba con los vueltos y mi mamá decía, no, Javierito, no. Mi madre no sabía que mandarme a comprar con un billete más grande era poner al gato a cuidar el bistec. Decía, Javierito, el mejor hijo, no, él no hace nada malo. Y a mí me da vergüenza acordarme que yo probé la cocaína a los 12 años. Sí, porque te sorprende. A mí no. Fue malo, terrible. La primera borrachera me la pegué como a los 9, 10 años. Visité a una tía y estaban de fiesta y yo empecé, y un abuelito que me quería harto me dijo, y es de verdad, pero el viejito era me dijo, Javierito, me dijo, le caía bien yo porque yo era colocolino y él también. De hecho, murió de un infarto en el estadio cuando Colo Colo hizo un gol. Decían los colocolinos, la muerte va linda. Y él me dijo, sírvase, está dulcecito. Ay, yo me acuerdo que después hablaba puras cuestiones y todos se reían. Entonces, pero mi mamá nunca sabía. Entonces mi mamá, no, Javierito es muy bueno. Entonces yo cacho que los niños no son tan transparentes, los niños no dicen la verdad como tú crees. Lo que pasa es que los niños no tienen prudencia. Pero no por eso cuando les pasan cosas hay que sospechar y creerles siempre. ¿Me escuchan? Bueno, Pero no son tan buenos los niños como tú crees. Tú estás en un engaño, se llama un engaño biológico, un engaño emocional, de que todos los cabros son malos menos los míos. De que todos los niños chicos son pesados menos mis nietos. No, los cabros son pesados, desordenados, qué terrible los cabros, pero mi nieto es inquieto, ¿no? Todos los cabros que duermen de día son cabros flojos, dormilones. El mío solo descansa. Tenemos esa tendencia personalista. Y por eso debemos mirar como Dios los mira. Dios no hace excepción de personas. Pero escucha esto. Yo no puedo creerme Dios y decir, ¿qué le va a predicar a este? A lo mejor no va a creer. Y es solo la cobardía de no predicar, de no meter los pies al barro por el Señor. Perder amistades.
Yo creo en esos hombres y mujeres que no dejan de predicar aunque queden solos. Aunque queden solos. El hermano que hoy día es bueno, puede que mañana no lo sea. Ese hermano o hermana tan cariñoso como cuando yo tuve la oportunidad de ir a otro lugar a predicar, a irme a otro lugar, y lloraron. No, no, no queremos. Y era tú, si le pusimos un balde y llenaron de lágrimas. Estaban pero en llanto porque no pensaban que es para mí. Y cuando se fueron no tuvieron ni un problema. Y se fueron así. No así, sino que así. Ni un problema. Pero la lloraron antes. Porque el ser humano es así. Es voluble, es cambiante. Yo no sé, le pido discernimiento al Señor, porque tampoco ando sapeando todos. De repente yo sé que alguien pecó y cómo pecó, y lo sé. Así que tranquilito, tranquilita, hermana. Le pedí al Señor que sí, que te perdonara cuando se lo pediste. ¿Ya? Si tan oculto no es, nada es tan oculto. Nada. Pero no por eso vamos a andar haciendo los jueces de todo el mundo. No. Pero ¿por qué se juzga tanto a Dios? Entonces, cuando Pablo dice, acá, dice que Dios nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor me creó a mí para su gloria. Entonces, yo quiero ser instrumento útil para la gloria de Dios. Y darle la gloria a Dios no es andar gloria a Dios, querer hacer lo que lo haga. Es vivir pendiente de que la gloria es brillo de Dios, que sea Dios el que brille. Que no seamos los seres humanos. Porque Dios, seremos seres de luz por la sangre de Jesús que nos perdonó, que nos limpió el pecado. Seremos seres de luz. Seremos semejantes al Señor. De verdad que la palabra de Dios revela eso, que seremos hijos de luz. Que tendremos la gloria del Espíritu de Dios en nosotros. La gloria de Jesús. ¿Correcto? Entonces, seguimos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor. ¿Qué dice el 5? Alguien que lea. Ahora sí, hermano Eliel. Ahora sí. 5. Efesios 1:5. ¿Por qué lo hago leer a él? Porque él quiso leer, ¿ya? Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ven, ¿por qué Dios nos escogió? Por el puro afecto de su voluntad. O sea, porque a Dios se le dio la gana y punto. Los que aman a Dios van a decir amén. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios. Y todo lo que Dios dice y lo que pensó y lo que piensa Dios, si el Señor decidiera enviarme a la condenación, sería su voluntad. ¿Qué le dijo Job? Aunque él me matare, yo confiaré en él. Que yo no creo, como me dijo alguien un día, estoy tan enojado con Dios, se llevó a mi abuelita y yo, ¿qué quería mi abuelita? Y lloraba y yo ahí empecé a orar, Señor, consuela a esta hermana, Señor, consuélala, por favor. ¿Y qué edad tenía tu abuelita? 101 años. O sea, pensaba que la abuelita era Highlander. Los únicos que viven 500 años son los vampiros. En la antigüedad antediluviana los hombres vivían hasta 900 y tantos años como Matusalén, que fue el mayor. Pero ahora no, que una persona llegue a los 70 ya es como sospechosa, ¿no? Mi madre murió de 87 años y tenía cualquier enfermedad. No estoy hablando de que van a morir, pero le estoy hablando de que enojar, eso es no conocer al Señor. Y más encima la abuelita era cristiana. O sea que mejor que ahí sí que va al descanso. Eso vuela alto, nunca lo escriba.
Cuando sepa que una persona se fue con el Señor, póngale, vuela alto hasta el cielo, vuela hasta la habitación de Dios, pero de repente matan a un tipo que había matado, nunca se arrepintió, odiaba al Señor, se reía de los cristianos y de repente muere y vuela alto, hermano. Oye, alto, no, ese se fue para abajo, no se fue a los cielos. Si tú quieres que la gente se vaya al cielo, predícale el Evangelio. Y si tú quieres irte al cielo, sin arrepentimiento no llegas ni al techo de aquí. Solamente con arrepentimiento a los pies del Señor, pidiéndole que te perdone, y no un pecado por otro, porque tú tienes pecados que ni te imaginas. El haber vivido sin Jesucristo ya es un grave pecado, es despreciar su sangre. Pero Dios pasó por alto nuestros pecados para perdonarnos. ¿Cuándo? Siempre que le pidamos perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y sin sangre no hay perdón de pecados. Y la sangre fue de Jesús. ¿Qué te perdona el Señor? Desde la brujería hasta las cosas más terribles, sucias y espantosas. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo he escuchado gente que dice, no, el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuando saben que alguien pecó, un hermano pecó, lo condenan, porque nos habían dicho que era solo la blasfemia que no se perdonaba. Entonces estamos llenos de ignorancia y de ceguera espiritual, porque no profundizamos con Dios, porque leemos la Biblia como quien está leyendo el Condorito. Porque en lugar de leer la palabra del Señor, nos ponemos para la Semana Santa, poner la película, y cuando nos imaginamos a Moisés, ¿a quién nos imaginamos? A Charlton Heston. Y cuando vemos a Faraón, ¿a quién nos imaginamos? A Jules Briner. ¿Ya? Y cuando nos acordamos de la pasión del Señor, nos acordamos de Robert Powell, ese que hacía así. Que sea milagro así, que le da a la chiripiorca al Señor en la película, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Jesús de Nazaret de Franco Zafirelli, ¿se acuerdan o no? Sí. Estaba Jesús ahí, y se le abren los pepas así, y los ojos de color, y está así. Y los conejos más o menos grandecitos, ¿sí o no? Sí. Una vez visité a una hermana me dijo, pastor, mi esposo está muriendo. Y un hijo me dijo, lo vi en el patio luminoso a mi papá. Y el papá no tenía hígado el caballero en realidad. Y cuando entro a su casa, lo primero que veo a Robert Powell con una vela. Le dije, hermana, ¿y eso? No, es que yo le prendo vela a mi señor. Le dije yo, hermana, ese se llama Robert Powell y es el actor, es de la película Jesús de Nazaret, que dura como 6 horas. Llegó, miró y dijo, el sombrero y el abrigo del pastor y el bastón que se retira. Se enojó. O sea, quería que le dijera que es bueno, que ama al Señor usted y que adorara a la fotografía con ella. Así de ignorante el pueblo evangélico. Pero le gusta. ¿Y por qué los pastores no enseñan? Para que la gente no se vaya. ¿No? Le enseñan la mitad para vivir de la otra mitad. Porque la gente no sabe lo que hace. ¿Me entienden? Entonces, cuando dice acá la palabra del Señor esto, sí es maravilloso, ¿ya? En amor habiéndonos predestinado, ya lo hablamos, ¿cierto? La presencia de Dios. Y vuelvo, ¿no? Si el Señor le quiere hablar a más de alguien. Es que no hay que predicar porque el Señor sabe los que son salvos. Oye, una cuestión que a mí se me paran los pelos y más encima le hago cariño, tienes que leer la escritura, tienes que comprender. No, si ya me lo sé. Una cosa es leer la Biblia y la otra que Dios te revele. ¿Cierto? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de... Jesucristo. Sin Jesucristo no somos hijos de Dios. Entiéndalo.
Sin Jesucristo no somos, todo es en Jesucristo. ¿Lo va viendo? Nos escogió en Él, nos da la paz en Él, nos limpia los pecados en Él, nos predestinó en Él. En amor, ¿qué es amor? Amor es la acción que me hace dar lo mejor por el otro. Por eso el servicio a Dios es una cuestión de amor. Ni siquiera de que me aplaudan o que me reconozcan lo que hago. Si reconocemos las cosas que hacen los hermanos cuando los vemos y vemos que lo hacen con amor y empeño, claro que lo reconocemos, pero no lo necesita. Si realmente conoces a Dios, tú sabes que lo haces para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. ¿Ya? Ya vamos terminando. Gracias al Señor por hoy. Entonces, ve que somos hijos adoptados. Así que no es tan negativo haber sido adoptados. Si Dios, el único hijo natural que jamás fue creado, es Jesucristo. Es Jesucristo. Nosotros todos somos hijos adoptivos de Dios. Somos hijos de Adán, pero Dios nos adoptó. ¿Cuándo? Por Jesucristo. Por eso Jesús es el centro. Y yo me tomo la cabeza y digo, ¿cómo estos judaizantes sacan a Jesús y están llenos hinchados porque ellos guardan el Shabbat, porque hacen ceremonias raras, porque celebran Sukkot? Es porque Jesús ya no forma parte de sus vidas. Porque Jesús es suficiente. Es suficiente. ¿Ya? ¿Y por qué lo hizo Dios? Por el puro afecto de su voluntad. Yo quiero explicaciones, Señor. Oye, Dios, yo quiero explicaciones. No tiene por qué darme explicaciones. Lo hizo porque quiso. Si Dios nos contestara y nos diría, bueno, le contestó a Job, le contestó a varios que le hicieron preguntas y les dijo, porque me da la gana, porque yo soy soberano y soy dueño de todo. Amén. Por eso no le pregunto, ¿por qué otros son millonarios? ¿Por qué otros nacieron y heredaron millones y yo heredé la diabetes? Y yo heredé el alma. Porque Dios es soberano y Dios permitió que yo naciera en esa familia. ¿Y por qué permitiste, Señor, que me pasaran estas cosas? Pregúntaselo a Él y la palabra te va a responder. O capaz que te responda en voz audible. Pero prefiero que me responda por la palabra. ¿Amén? Entonces, hermano, la profundidad de la escritura es mucho más de lo que podemos mostrar. Es mucho más. A las finales yo no te puedo revelar nada. El único que te revela todas las cosas es Dios. Y para que Dios te revele debes amarlo. Y cuando lo ames, no vas a andar, ay, es que no tengo deseos de orar. Eso se te va a ir. Va a ser tan natural en ti. Y cuando tú veas que pasan unas horas y que nadie o no te permiten, o no sale el tema del Señor, vas a sentir una especie de orfandad en el alma. Llevo un par de horas sin aferrarme a Él. En sus hogares hablen más de Jesús. Mucho más que pelar a los hermanos y pelar al pastor, es más lindo hablar de Jesús. Amado Padre, muchas gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido, eres y serás maravilloso, porque nos has amado hasta dar a Jesucristo para nuestra salvación eterna. Muchas gracias, Señor. Gracias porque nadie como tú, nadie, Señor, como dijo este rey, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Cuando Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna?
Podemos estar rodeados de gente maravillosa, de gente que nos ama, nos cuida, pero nadie como tú, Señor, que nos das vida eterna. Y por eso estamos agradecidos por cada uno de los presentes y por cada uno de los que nos ven a través de este mensaje grabado, Señor. Guárdanos de todo mal, llénanos de tu paz cada día. Sigue añadiendo gracia sobre gracia porque lo necesitamos. Y te damos el honor, la honra y la gloria por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Que la paz de Jesucristo llene su vida, sus corazones. Recuerden, todos los que nos ven, pongan su like y dejen sus comentarios para que nos podamos mantener y este mensaje llegue a otras personas. La paz de Jesús con ustedes. Shalom.